pánico ante la idea de que esto podía suceder otra vez con consecuencias más desagradables. Entonces, dos consecuencias. En primer lugar, hizo construir el castillo de Versalles. Se lo agradecemos, es una maravilla, para vivir lejos de París. En segundo lugar, domesticó la alta nobleza, que antes ocupaban sus funciones en las provincias, funciones de gobernadores, representantes del rey en cada provincia autónoma. Y la llamó a la corte, la cubrió de regalos, consideración, etcétera, etcétera. Le dio títulos altisonantes que exigía su presencia en el castillo de Versalles, los ablandó, los neutralizó, y cuando Luis XVI los necesitó para defender el régimen, no los encontró más. Ahora, ¿por qué esta gente había tenido una función importante antes? Esto es un aspecto que tenemos que abordar. Francia no era un reino, era un imperio. Y esta noción ha quedado en el nombre alemán de Francia, Frankreich, el imperio francés. ¿Por qué era un imperio? Meramente porque Francia tenía 8 naciones dentro de su territorio, no una. Alemania, por ejemplo, tiene un solo pueblo, que además desborda de sus fronteras, siempre desbordó de sus fronteras. Francia era el contrario. Los francos, propiamente dicho, ocupaban una zona del centro de Francia, un poco en el norte. Pero las demás provincias habían sido agregadas a Francia una por otras por el trabajo lento y difícil de los reyes de la dinastía Capeta. Pero cada provincia, o cada grupo de provincias, conservaba su idioma, conservaba su legislación anterior, conservaba sus costumbres, conservaba sus autoridades, menos el gobernador representante del rey. Y es así como Francia, en 1789 en Francia, se hablaba 8 idiomas, había 8 culturas. Les va a parecer a ustedes un poco inverosímil, entonces las voy a mencionar. El francés propiamente dicho, el provenzal, que era casi la mitad sur de Francia, el catalán, el vasco, el bretón, el flamenco, el alemán y algo que se parecía al italiano en Córcega. 8 idiomas que permitía a los franceses participar de 8 culturas, algunas de las cuales eran sumamente importantes, especialmente la provenzal. No olvidemos que nada menos que Petrarca iba a Montpellier para ponerse en contacto con la cultura provenzal, esto en el siglo XII. Se respetaba la autonomía de las provincias hasta casi, diría yo, al exceso. Y no hubiera pasado por la mente en aquel entonces a un provenzal o un alsaciano decir yo soy francés. No, yo soy provenzal, soy alsaciano. A los alsacianos se los llamaba los alemanes del rey. Era bastante cómico en aquel entonces. Bueno, todo esto hacía que Francia era un país multiforme, bastante difícil de administrar, pero no era un país centralizado. Esto fue el resultado de la mal llamada Revolución Francesa, de la subversión inglesa de 1789. Los franceses, pues, no tenían motivo real de levantarse contra la autoridad de su provincia o la autoridad del rey. Contrario. Entonces, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Porque desde Londres se fomentó de varias maneras esta sublevación, por lo demás muy parcial. ¿En qué forma? Esto empezó con el liberalismo económico. Desde Londres, a través de las obras de Locke en particular, se difundió en Francia la teoría del librecambismo, para decir fronteras abiertas. ¿Por qué le convenía a los ingleses esto? Porque Inglaterra se había industrializado mediante un sistema capitalista mucho antes de Francia. Entonces, su mercadería industrial se importaba a Francia y le convenía.
Pero a Francia no le convenía nada, porque en realidad importaba más de lo que exportaba. Resultado de estas importaciones de mercadería, no solo inglesas, por supuesto, todas las fronteras estaban libres. Y esto fue instaurado por el ministro Necker, que era un banquero ginebrino, por casualidad, que Luis XVI, que no entendía un corno de economía, nombró bajo presión de Dios sabe qué. ¿Y quiénes? Esta situación provocó una desocupación marcada en los talleres artesanales y en las pocas grandes empresas industriales que se habían constituido en los últimos decenios. Los desocupados en aquel entonces no tenían protección, tampoco los tienen ahora, acá, pero no tenían indemnización de ningún tipo. Y empezaron a vagar por los caminos. No era muy grave, había gendarmes. Pero fueron utilizados como fuerza de choque en las grandes ciudades, especialmente en París, por organizaciones que se había creado desde Londres 50 años antes. Eran las logias masónicas. La masonería inglesa se había proyectado a Francia y recibió, en particular al final del proceso, el apoyo del embajador de los nuevos Estados Unidos, que Francia había independizado, Franklin, el inventor del pararrayos, pero desgraciadamente inventaba otra cosa. Y era el gran maestro de la masonería norteamericana. Y tenía un gran prestigio en Francia, en los medios intelectualoides, que siempre sobran en cualquier país del mundo, y especialmente en París. Y empezaron desde las logias a crear en las ciudades más ínfimas de Francia sociedades de pensamiento. Eran grupos de individuos que se pasaban algunas noches de vez en cuando discutiendo de las ideas nuevas, ideas liberales, traídas por la logia masónica, pero cerrada, pero que se abría en esta forma a la opinión pública y empezaba a manejarla. No es solo esto. La masonería empezó a financiar la edición de obras redactadas por periodistas a sueldo, periodistas mercenarios, empezando por Voltaire, que también recibía subsidio del rey de Prusia, que no tenía mayor interés en que Francia se levantara demasiado, lo que es muy comprensible. Voltaire, magnífico escritor, pero un tipo podrido desde todo punto de vista. Diderot, D'Holbach y otros más, y el famoso Rousseau. Todos se juntaron para editar la enciclopedia. La enciclopedia era una enciclopedia en varios tomos, enciclopedia de artes y oficios con dibujos magníficos de maquinaria, pero con artículos políticos, ideológicos. Y Rousseau lanzó su famoso contrato social. Los hombres nacen libres e iguales y la sociedad los corrompe. Es la primera frase del libro. Claro, ¿a quién no le gusta ser libre y hacer lo que le da la gana? ¿A quién le gusta? ¿A quién no le gusta ser igual a los demás? Y de preferencia un poco más igual, ¿no? Un poco más encima. A todo el mundo esto es satisfactorio. Todos queremos ser libres y no tener nadie encima que nos moleste. Entonces eran ideas de fácil acogida por una población que tenía una profunda cultura tradicional, pero no una cultura leída. Y leyeron esto o se lo repitieron. No había prácticamente analfabetismo en Francia, pero en cada región hablaba su propio idioma, escribía su propio idioma. Lo que ha desaparecido hoy en día, lo que hace que las 3/4 partes de los franceses hablan mal el francés porque en su casa habla su idioma básico convertido en un patuá infame y entonces ya no habla más nada. Bueno, esto es un paréntesis nomás. Estos periodistas a sueldo, algunos de ellos que se convirtieron como
decía el periodista socialista revolucionario Georges Sorel, los bufones de Federico de Prusia y de Catarina de Rusia, que los utilizaba para actuar en Francia y romper el sistema coherente de la monarquía francesa para debilitar Francia, la potencia más importante de Europa en aquel entonces. Parecía un rival peligroso. Estos bufones de los reyes vecinos, estos periodistas a sueldo, empezaron a proyectar sus ideas de libertad, igualdad, sus ideas de liberalismo, sus ideas de individualismo. El Estado es el enemigo, la nación no existe, las provincias no existen, lo que existe son los individuos nacidos libres e iguales. Y mi viejo maestro Maurras decía, y escribió en su obra Mis ideas políticas, que ha sido editada en la Argentina 2 o 3 veces, escribía en un prefacio de 80 páginas sobre la política natural, ¿qué libertad es la del niño que acaba de nacer? Elige su cuna, elige sus alimentos, elige a sus padres. No, es la desigualdad que lo protege, si no muere a las pocas horas. Es porque sus padres son superiores a él. Todos somos iguales. Bueno, mire alrededor suyo y me va a decir, en un mundo donde hay genios y donde hay infelices que no sirven absolutamente para nada. Por el contrario, todos son desiguales. Y gracias a la desigualdad, los chicos se desarrollan y progresan. Esto en todos los campos. Pero las ideas eran atractivas para la gente que no tenía preparación para recibirlas. Poco a poco esto llegó a entrar en 2 capas sociales sumamente importantes. No en los campesinos no leían ni les importaba, además no entendían el francés la mayor parte de ellos, sino en la nobleza de corte y en parte en la pequeña nobleza de provincia. Eran los que leían y, bueno, fueron atraídos por estas ideas generosas, como si hubiera ideas generosas. Las ideas son ciertas, son falsas, no generosas, pero aceptaron poco a poco, se les lavaron el cerebro y se la anuló a la alta aristocracia, que era la que obtenía los altos grados militares. Casi todos los oficiales pertenecían a la nobleza. Levantar los brazos moralmente e intelectualmente ya no servían más para nada. Unos convertidos en sirvientes del rey en el palacio y los demás con la cabeza trastornada por Voltaire, Rousseau y los demás. La otra capa social, ya peligrosa en un sentido activo, fue la burguesía. La burguesía se dividía en 2 subcastas. En primer lugar, había un grupo un poco marginal, que era el formado por los armadores de los puertos, por supuesto, y los usureros. La usura estaba prohibida por la ley nacional, real y la ley religiosa, pero por supuesto se practicaba. La practicaban libremente los judíos, porque los judíos vivían en sus guetos y tenían su estatuto especial. Ahora se estaba prohibido salir, pero salían igual, naturalmente, siempre salen iguales. Y la usura creó fortuna gigantesca, no solo entre los judíos, por supuesto. En cuanto a los armadores de ultramar, ellos tenían libertad de comercio por la actuación del ministro Necker y se enriquecía muy rápidamente importando, por ejemplo, el azúcar de Santo Domingo, que era la mitad de lo que consumía Europa en aquel entonces. Esa gente tenía muchísima plata, pero dígame, ¿qué se puede hacer con mucha plata cuando la plata no da poder?